¿Cómo han pasado su semana? Medio se oyó. Diga más fuerte. Ahora ya se oyó algo. Ok. Bienvenidos, ya estamos en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Y este tercer domingo del tiempo de Pascua nos va llevando, acercando a otra celebración, a otra solemnidad, que es la ascensión del Señor. Y esto pasó 40 días después de la resurrección. Y después de la solemnidad de la ascensión del Señor, que significa subir por sus propios méritos, 10 días después se estará celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y durante todo este tiempo de Pascua, es un tiempo para poder seguir creciendo, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo en ese gran desafío de crecer, madurar, purificar, fortalecer la fe. ¿Para qué? Para ganarnos la vida eterna. Y Dios ha permitido que durante este tiempo se tenga que fortalecer, aprovechando un poquito, usando un término político, la coyuntura del coronavirus, fortalecer la vida de la familia. Y yo entiendo que para muchos no es fácil esto. De hecho, en los países donde ya van tomando medidas para que la gente progresivamente vaya saliendo, a donde han ido algunos, varones unos, mujeres otras, es a la corte. ¿Para qué? Para tramitar divorcio. O sea, eso refleja cómo sería el encierro. Una bronca de Padre y Señor mío, y seguramente muchos de ellos se van a divorciar porque no recibieron entrenamiento, preparación para aprender el arte de solucionar conflictos, de llegar a acuerdos. ¿A quiénes les pasa eso? A los que menos se preparan para vivir el matrimonio. Menos preparación, más riesgo. Mejor preparación, mayor probabilidad de estabilidad en el matrimonio. Eso por un lado. Por otro lado, ha sido también la oportunidad para que muchos hijos estén más tiempo en su casa. Esto también es bueno. No todo es negativo. De hecho, hay mucha gente que ha aprovechado la oportunidad para poder hacer un montón de cosas que estaban pendientes a hacerlas, y algunos no las hemos acabado todavía, porque estaban allí, porque no teníamos tanto tiempo para estar en la casa. Así que a esos felicitaciones. Y otros que desde que se decretó la cuarentena no han hecho sino amargarse la vida. Bueno, yo espero que las homilías que estamos haciendo sean realmente de provecho, y yo creo que en esta cuarentena uno debe hacer lo que se hace para aliviar una carga. Hay gente que lleva un saco tan pesado. ¿Cuántos años de vida tiene usted? ¿Y usted? Sí, usted. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tan poquitos años y ya está. Ay, que ya no aguanta. ¡Ah! Entonces, ¿qué le sugiero? 3 cosas. Baje el saco y vacíe el saco. Sacúdalo para que no se quede nada. Luego usted empieza a revisar
¿Cuántas de estas cosas que usted tiene ya no son necesarias? ¿Qué tiene que hacerlas? Póngalas en el bote de la basura, las que ya no sirven. De esas cosas que sí sirven, pero a otros ya no les sirven a usted, ¿qué haga? Dónelas. Póngalas en cartoncitos, póngales ahí con un marcador, zapatos, ropa, electronic devices, ¿no? Artículos electrónicos, etcétera, cartoncitos. Usted ya no los usa. Oiga, aquí entre nos, yo conozco algunas señoras de 40 y pico de años que todavía guardan su vestido de quinceañera. Dígame para qué. Dígame para qué. Ay, Padre. Apegos a cosas innecesarias. Todas las cosas a las que usted está pegado, vea, son causa de sufrimiento, porque solo pensar que llega un ladrón, se lo lleva, ¡ah! Ahí está. Más bien sea causa de alegría, si está en buen estado, si es que no tiene polilla. Dónelo. A otra señorita le servirá. Hay gente que tiene vestidos, sillas, mesas, platos, pañuelos, del tatarabuelo, del abuelo, Oiga, ¿y eso? Bueno, las que son útiles para otros, dónelas a otro. ¿Qué más? Entonces le decía 3 cosas. Primero, empiece a ver qué cosas nos sirven al bote de basura. Las que sirven, ¿cuántas le sirven a usted y cuántas le sirverán a otros? Porque ya usted no las está usando. Cosas que ya no está usando usted, ya no son suyas, son del que las necesita. Y luego se va a dar cuenta que allí hay cosas que no están, que deberían estar. Esas son las cosas que usted va a ir aprendiendo. Y usted va a darse cuenta que cuando termina la cuarentena, usted se echa otra vez el saquito. No, hombre, ya le va a parecer livianito. ¿Por qué? Porque usted realmente tiene que llevar en ese saquito solamente las cosas que dependen de usted, las que están bajo su responsabilidad, las que son de su competencia, las que no son de su competencia no sirven para nada. Padre Agila, pero esta era una herencia de mis padres, es que mi padre me enseñó. Bueno, déjeme leerle, no lo digo yo. Segunda lectura de hoy. Es que el apóstol Pedro estaba inspirado. Dice: bien saben ustedes, carta del apóstol San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21, por si lo quiere revisar en su Biblia. Revísela, desempolve la Biblia. Y entonces dice: bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, dígame qué significa la palabra estéril, que no sirve para nada. Hay maneras de vivir que no sirven para nada. Eso significa estéril. Que de su estéril manera de vivir, y mire lo que dice el apóstol, no digo yo, heredada de sus padres en la torre. O sea que hay muchos padres que enseñan a sus hijos cosas que no sirven para nada. ¿Qué? Sí. Revise qué cosas no sirven. Le va a pasar como, tengo un amigo que tocaba, hacíamos música, ¿no? Yo por ahí tararé un poquito la guitarra, ¿no? Él se llama Camilo. A lo mejor Camilo me ve. Saludos.
Él era un técnico en reparar máquinas de escribir eléctricas. Dígame usted, ¿quién repara ahorita? ¿Quién usa una máquina de escribir eléctrica? Nadie. Si esas ya están hasta de museo. Y él me contaba, dice, mire padre, yo técnico, no hombre, yo tenía trabajo bastante. Todo fue que vinieran las computadoras y a la vuelta de 2 años nadie empezó a usar máquinas de escribir eléctricas. Y yo me estaba comiendo la camisa. Yo era lo único que sabía. Y después tocar guitarra. Pues con la tocadera de guitarra haciendo serenatas por ahí medio sobrevivía. ¿Qué me tocó hacer? Aprender un curso de cómo reparar computadoras. ¿Qué tuvo que hacer? Actualizarse. Es decir, hay que ponernos a revisar que hay cosas que son estériles que ya no sirven. Hay que actualizarse. A lo mejor sirvieron en un tiempo, pero ahora ya no nos sirven. Bueno, esto es un poquito para explicar lo del texto, ¿no? Heredada su manera estéril de vivir, heredada de sus padres. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata. Mire usted, San Pedro dice que el oro y la plata son bienes efímeros. Y yo conozco unos desesperados por el oro y la plata. Frente a Dios, son efímeros. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo el Cordero, sin defecto, sin mancha, al cual Dios ha elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea esperanza en Dios. ¡Qué belleza! Dicho esto, nos sirve para explicar lo del Evangelio, que ya le dimos una explicadita. Este fragmento del Evangelio tiene tanta riqueza, este relato del Evangelio tiene tanta riqueza. Jesús continúa el proceso de catequización, de evangelización. Durante 3 años Jesús se esforzó porque sus discípulos, porque sus apóstoles, porque la gente comprendiera que Dios amaba tanto al mundo que había enviado a Jesucristo en su naturaleza humana para que siendo humano como nosotros, no tuviéramos pretexto usted ni yo de decir, es que como Él no es humano, no Señor, verdaderamente hombre, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, dice el apóstol Pablo. Para que ustedes y yo descubriéramos cómo Dios ama la naturaleza humana, que el Dios creador se hizo criatura. Y así que sea, no era fácil que ellos comprendieran que en esa naturaleza humana estaba el modelo. Por eso Cristo es el modelo de cómo tenemos que ser usted y yo. No hay justificación. Usted sí ha escuchado gente que dice, ay padre, pero es que yo peco porque soy humano. Vea, cállese. Usted no peca por ser humano. La naturaleza humana no le es por naturaleza pecadora, no. Lo que le hace pecador es algo que contiene la naturaleza humana. ¿Qué es? Inteligencia, libertad y voluntad. ¿Por qué peca? Porque usted utilizó la inteligencia, pero para el mal. La libertad, para el mal. Y con la voluntad, para el mal. Eso es lo que sucede. Si usted entiende eso, va a darse cuenta que esa no es justificación para decir, ay padre, yo peco porque soy humano. No, usted peca porque está usando mal su inteligencia, está usando mal su libertad, está usando mal su voluntad, por eso peca. Y entonces, aquí tenemos el ejemplo
de uno de esos discípulos que ya el propio día de la resurrección estaba yendo por caminos equivocados, estaban yendo, estos dos, uno de ellos se llamaba Cleofás. Y miren ustedes cómo Jesucristo resucitado sale al encuentro, no del que más se lo merece, porque si más se lo merece sería la Virgen María la que se merecía que se le apareciera, sino que Cristo va al encuentro del que más lo necesita. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Los que andan por caminos equivocados. ¿A dónde los había dejado Jesús a estos discípulos? Que se quedaran en Jerusalén. Ahí les había dicho, aquí se quedan. Pero ustedes y yo también conocemos a algunos que usted le dice, quédate aquí. Al sordo le han dicho, quédate allí. Igualito que en la cuarentena. Las autoridades, la prudencia y todo. Quédense en la casa y ahí va a haber el poco de necios en la calle. ¿Y qué van a hacer en la calle? Tontear. Pero ¿qué será que hay que hacer para que entiendan que si ellos se mueven, el virus se mueve? Porque el virus lo transportan seres humanos. El virus no anda por ahí por la calle, no. De manera que la mejor manera de combatir es quedarse en casa hasta que se logra controlar esto, el virus se muere y entonces podemos más o menos manejar la cosa. Pero hay gente que no entiende eso. Ya en esta semana estaba viendo por allí un video que alguien decía, a esos que no entienden de buenas maneras hay que decirle de otras maneras. ¿Y cuál es la otra manera? Hay que decirle, mira, hay 30 millones de seres humanos de más en el planeta y hay que acabar con esos 30 millones. Y entonces, ¿quién de ustedes en esta casa quiere ser parte de esos 30 millones que se va a morir? Váyase para la calle. Ahí enseguida, yo no, es que así hay que hablarle. A ver, ¿quién es el que se quiere morir? Que se vaya para la calle. Claro que es una forma media cruel, ¿verdad? Pero les garantizo que ni así hay gente que entiende. Y seguramente mucha gente de esta que va y se contagia después son los más chillones, son los más berrinchudos, el rato de que quieren que se los atienda. Usan mal la inteligencia, usan mal la libertad y usan mal la voluntad. Jesús les había dejado a los discípulos la orden, quédense en Jerusalén. Él iba a resucitar, se iba a manifestar y Y Jesús ya se va dando cuenta que ya tiene dos aquí, que el propio día de la resurrección ya estaban por caminos perdidos. Sin embargo, miren ustedes la misericordia de Cristo y de Dios. Él va al encuentro de aquel que anda ya por caminos equivocados. ¿Y por qué anda por caminos equivocados? Porque se ha quedado con una imagen de Cristo crucificado el Viernes Santo, destrozado. Y ellos mismos lo dicen, no lo digo yo. Ellos le dijeron. Jesús pregunta, miren hermoso texto, hermoso mensaje. Jesús pregunta, ¿qué es lo que van conversando? Tan llenos de tristeza, o sea que la tristeza a ellos se les notaba. ¿A cuántos de ustedes también no les está pasando que ya se le murió un familiar, que ya se le murió un amigo, que ya se le murió una persona muy querida, y ahora están tan llenos de tristeza como los que no creen en Dios? Porque yo no puedo entender que si usted cree en Dios y sabe que esa persona tuvo tiempo de arrepentirse, de leer la palabra de Dios, de hacer oración, de practicar obras de misericordia, las hizo bien, yo no puedo entender que esa persona pueda estar en el infierno o pueda condenarse. Si está con Dios, está en un mejor lugar. Solo un egoísta podría sufrir porque una persona a quien usted dice que quiere está en mejor sitio. En definitiva, el problema no son las personas que fallecieron, el problema son que las personas que se quedaron y están ahora tan llenos de tristeza, ay, que no pueden entender y dicen que son cristianos. Ay, es que no puedo hacer. Y entonces, ¿dónde está su fe? Yo por eso suelo decir, ¿dónde se conocen los católicos 4x4 heavy duty all terrain? ¿Dónde se conocen los católicos fuertes, resistentes, duros y maduros? Se conocen en la dificultad, en la tristeza,
en la adversidad. Ahí se los conoce. Lo que va reflejando es que su fe todavía no está madura. Miren ustedes que a estos propios discípulos tenían una fe que tenía que ser madurar. ¿Y cómo se madura en la fe? Con la explicación de la palabra de Dios. Cuando ellos le dijeron a Jesús, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y Jesús, ¿y qué ha pasado? Lo de Jesús que fue al Nazareno, un profeta. Miren, lo hablaban como que él era un profeta, o sea, no habían reconocido que él era Dios. Se olvidaron la catequesis que Jesús les había dicho. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Nada de eso se acordaban. Se habían quedado con la idea de un profeta. ¿Y qué les dice Jesús? Hay ocasiones en que en la catequesis hay que usar palabras fuertes. No lo digo yo, lo dice mi maestro. Le respondieron lo de Jesús el Nazareno, como los sacerdotes. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Es cierto que Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se refería a él. O sea, ¿cómo se madura en la fe, mis queridos hermanos? Dígame. Biblia. Interpretando correctamente la palabra de Dios. Usted de la mínima cosa ya anda renegando, le falta catequesis. Busque un buen catequista. Busque un buen sacerdote, no busque las predicaciones que a usted le gustan, en las predicaciones donde usted le dicen, ¡ay, tú eres la divina pomada! ¡Ay, no! Hay gente que le encanta eso, la adulación. ¡Ay, es que este padre me hace sentir bien bonito! Pero si ese padre no le lleva a usted a cambiar, a revisar su vida, y entonces dígame, ¿para qué le sirve? ¿Para qué sirve un adulador? No, Señor. Explicó otra vez Jesús, ya les había explicado otra vez todo lo que se refería a él. Entonces, esto es el camino por donde hay que ir. Y fíjese usted que yo le doy gracias a Dios porque hace 1 mes y medio atrás yo no estaba teniendo unos espacios de catequesis de 1 hora diaria, ahora lo estoy haciendo y tengo bastante gente que lo está mirando. Bendito sea Dios si eso es para madurar en la fe. Bendito sea Dios. Jesús les empezó a explicar, ya después él hizo ademán de seguir, ya era tarde, le invitaron a quedarse y Jesús tomó el pan, lo partió y hizo la bendición y ellos en la fracción del pan lo reconocieron. ¡Qué belleza! Los verdaderos cristianos se conocen en el compartir, en la generosidad, en el amor, en el entendimiento. Lo reconocieron al partir el pan. Y entonces ellos, pero si era el maestro, con razón ardía nuestro corazón mientras nos explicaba la Escritura. Se olvidaron que ya era de noche, que quedaban más de 10 kilómetros Jerusalén, por la noche y media vuelta a contar a los discípulos lo que les había pasado. Yo espero que cuando termine esta cuarentena y a usted le toque salir, ya después de que Jesús le ha explicado todos los días, a través de diferentes sacerdotes, predicadores, le ha explicado la Biblia, le ha explicado qué tiene que hacer como papá, como mamá, como varón, como mujer, como hijo, como hija, como trabajador, como cristiano, como católico, como ciudadano. Usted ahora si salga mejor preparado para llenarse de gozo y usted pueda decir, como muchos estamos diciendo, yo en esta cuarentena, uy, sí que le saqué provecho. Uy, sí que crecí. Y le doy gracias a Dios. No por la cuarentena, sino por lo que aprendí en la cuarentena. ¿Quisiera usted pensarlo así? Que María, nuestra Madre, que ella seguramente estaba acompañando, llena de gozo en la resurrección, me les acompaña a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y quiero invitarles ahí donde están a hacer una pequeña oración para poner frente a Dios nuestras tristezas, nuestros anhelos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, por esa manera tan humana, tan temporal, tan terrena
de reflexionar y analizar las cosas. Cuando tú y yo tenemos esa mirada terrena, bien difícil que podamos reconocer la obra de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, quiero invitarte ahí donde estás. Que cierres tus ojos y puedas decirle: omnipotente Dios, ¿cómo no darte gracias por todo lo que estoy aprendiendo en esta cuarentena? Estoy aprendiendo a estar más tiempo con mi familia. Estoy aprendiendo a practicar y cultivar la paciencia, la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, la humildad, la generosidad, el autocontrol, la moderación. Es verdad, Señor, que me causa tristeza la pérdida de algunos familiares, amigos, pero a la vez me causa esperanza saber que esas personas buenas hoy gozan del eterno gozo y del descanso contigo. Gracias, Señor, por todo lo que he aprendido de ellos y de ellas. Gracias, Señor, por lo que estoy aprendiendo en este tiempo, por lo que estamos aprendiendo en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todos nuestros feligreses. Te pedimos, Señor, de una manera especial por aquellos que se están apartando de ti, alejando de ti. Sabemos que tú eres un Cristo misericordioso, que sales al encuentro del que está triste, del que está pesimista, del que está atribulado. Gracias, Señor, porque tú en la adversidad y a través de las dificultades nos vas volviendo más fuertes, más resistentes, más prudentes. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por tantos cientos y miles de personas que están ahora mismo en sus hogares. Señor, para que tú les des a los hijos humildad, paciencia y tolerancia para obedecer a sus padres. A los padres, Señor, que les des sabiduría, fortaleza, entendimiento, para comprender que el ritmo de sus hijos es diferente del de ellos. Te pido, Padre Santo, de una manera especial por aquellos matrimonios que están en conflictos, por aquellos esposos que no se hablan, a pesar de estar dentro de ese mismo techo, para que ellos comprendan que cuando no pueden solucionar un conflicto, necesitan humildad para pedir ayuda en orientación, en consejería, a buenos consejeros y pastores, sacerdotes, misioneros, misioneras. Ayúdale, Señor, a reconocer que es la humildad el camino que los va a llevar a la reconciliación. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.